Los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos marcaron el inicio de un siglo que no ha dejado de sorprender, asustar y amenazar. Van 25 años y vean cómo estamos. El desafío más grande que enfrenta el mundo en que vivimos es la ausencia de liderazgos sólidos que practiquen la racionalidad política y que comprendan la importancia de defender los valores de la libertad y los derechos civiles que construyen naciones exitosas. Para conversar sobre la complejidad geopolítica que vive el mundo y los efectos que está provocando en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista argentino. Se especializa en investigaciones históricas y análisis de conflictos internacionales. Ha trabajado con History Channel, National Geographic, Discovery Channel, Chilevisión y Canal Encuentro, entre otros. Ha publicado 3 buenos libros. Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo calificas la situación de Ucrania esta semana? ¿Ya tiene acceso a la inteligencia americana para defenderse? La situación de Ucrania en este momento es de resiliencia. Ha logrado resurgir a partir de aquel bochornoso evento en el Salón Oval. Acaba de firmar un acuerdo para una tregua de 30 días con Estados Unidos y ahora la pelota quedó del lado de Putin. Ucrania ha demostrado que quiere la paz y mientras tanto sigue resistiendo. Actualmente solo Francia y el Reino Unido poseen armas nucleares en Europa, que ya son muchas, pero ¿deberían otros países europeos tener capacidades nucleares para disuadir al loco del Kremlin de que haga más locuras de las que ya ha hecho? Sucede que cuando Ucrania en el 91 se independiza y firma los acuerdos de Budapest, se deshizo de casi 1900 cabezas nucleares. Hay una lección que empieza a entenderse y es que al haberse desprotegido nuclearmente fue atacada por Rusia. Ahora, las únicas potencias, tal como lo dijiste, nucleares en Europa son Francia e Inglaterra. Entonces, la gran pregunta es, frente a un mundo en donde pareciera perderse el Estado de Derecho e imponerse la ley del más fuerte, ¿es válido seguir defendiendo la idea de que los países no tienen que proliferar nuclearmente? Es una enorme duda que ha planteado el mundo moderno y que Putin nos ha llevado lamentablemente a preguntarnos. Estados Unidos mantiene alrededor de 275 bases militares en Europa y entre 80.000 y 100.000 efectivos. ¿Qué tan preparadas están las fuerzas europeas para llenar esas capacidades en términos tecnológicos, estratégicos y boots on the ground, como dicen los americanos, o sea, soldados? Si hacemos una sumatoria de la cantidad de soldados, tanques y de presupuesto de defensa, a Europa le tiene que sobrar capacidad no solamente para enfrentar a Rusia, sino a cualquier otro adversario que se le presente. Haciendo una comparación numérica, tiene, para darse una idea, un total de 2,2 millones de soldados y tiene 4.400 tanques. Esto es más que lo que alinea Rusia. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo conciliar a una región que vivió en la comodidad del consumo durante tantos años, preocupada por temas como el género o el ambiente, que no son temas muy importantes, pero que no son prioritarios para la defensa, y además compatibilizar los intereses, lenguajes, culturas y tipos de combate o tipos de formas de combatir de 27 naciones? Es un desafío. La pregunta es, ¿tiene alguna alternativa Europa ahora que Estados Unidos pareciera estar en retirada? Ignacio, ¿crees que Europa debería utilizar activos rusos confiscados para financiar la construcción de parte de ese nuevo aparato militar que pareciera que necesita? Desde los acuerdos de Versalles queda claro que cuando un Estado provoca un daño, tiene que pagar por ello. Si Putin no se aviene a, por lo menos, pagar una parte del daño, se estima que la reconstrucción de Ucrania va a demandar 600.000 millones de dólares. Entonces, la licitud de este procedimiento históricamente es dada, sí, es viable. La gran pregunta es, ¿de dónde saldrá el resto? Porque los activos decomisados en Europa son 220.000 millones. Falta mucho para los 600.000. Entonces, deberíamos pensar en cuál es el mecanismo para que Rusia, en función de que haya una penalidad por atacar, termine de pagar el daño que ha causado en Ucrania para que otros países no vuelvan a caer en ese ejemplo Claro. tan trágico como el de Ucrania. Pues esperemos que el Occidente Libre sepa cobrar las cuentas por cobrar que sin duda alguna tiene
el asesino del Kremlin. Ignacio, pasando a nuestra tierra, a nuestra región, ¿cómo crees que afectará a América Latina el deterioro en las relaciones entre las potencias de Occidente, o sea, entre Estados Unidos y Europa? Hay dos problemas. El primero está en que el comercio internacional está siendo muy dañado y nuestros países viven, cada vez más dependen más, no solamente del comercio, sino el valor de las monedas y el endeudamiento de las grandes potencias. Y después, desde el lado militar, hay dos problemas. El primero es que si es la ley del más fuerte, entonces todas las diferencias que persisten, limítrofes, comerciales, políticas, bien podrían ser dirimidas esta vez por la fuerza, porque si se abrió ese camino, se agrieta ese camino de la violencia, entonces se empieza a habilitar. Y el segundo problema es la carrera armamentística. Nuestra región es considerada la más pacífica del mundo. En consecuencia, los presupuestos militares cayeron. La gran pregunta que yo dejo en el aire: ¿qué rinde más para un país? ¿Gastar $1.000.000 en una cosechadora o $1.000.000 en un blindado? La respuesta depende de cada uno. ¿Qué tan fuerte es la alianza chino-rusa? ¿Cómo está China aprovechando el sinsentido del abandono de Estados Unidos a Ucrania? Y para completarte la trilogía, ¿le conviene también a China que el conflicto termine? Para dar un ejemplo, Rusia le vendía a Europa antes de la invasión 220.000 millones anuales en gas y petróleo. Hoy China le compra un total de 64.000 millones, es decir, no terminó de reemplazar, pero sin embargo el vacío que fue dejando Europa con las sanciones y el dejar de comprar tantas materias primas fue cubierto por China. Hoy Rusia depende para sus ingresos y para seguir funcionando, maquinarias industriales, automóviles, hasta celulares, depende de China. No hay en este momento posibilidad de reemplazo de China. Muchos dicen que Estados Unidos quiere desplazar a China de Rusia, pero eso de momento no es posible porque va a seguir sancionada por Europa, por lo tanto no es un mercado que sea válido como para comerciar o para poder hacer negocios. No, Estados Unidos no quiere desplazar a China de Rusia, quiere aliarse con China en todo caso para hacer algún tipo de acuerdo ideológico o alguna coincidencia ideológica entre Trump y Putin, pero más allá de eso no existe ninguna lógica porque China tiene agarrada a Rusia a la altura del comercio y a la altura de los ingresos, y de Ya, eso no se sale tan fácilmente. ya. Para terminar, Ignacio, y te agradezco una respuesta breve, si tuvieras que hacer un pronóstico o una apuesta sobre cómo termina el conflicto en Europa, ¿cuál sería? No me animo a hacer una profecía, solamente tengo un deseo. Alguien invadió al otro y eso fue injusto. Yo creo que tiene que ganar la justicia. No hago una profecía, tengo un deseo, que gane la justicia Ya. esta vez y siempre. Hay pocos escenarios en los que habríamos imaginado a un Occidente tan desarmado y desorganizado, dándose golpes a sí mismo y abriendo las puertas para que los enemigos de la libertad avancen, pero ese es el mundo que hoy nos toca enfrentar. No queda otra que seguir luchando por esos valores tan importantes. El primero de ellos, la libertad, obviamente el Estado de Derecho y la decencia política. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Qué gusto saludarte. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.